Buen día. En el video de hoy estaremos tratando la densidad de los sólidos y líquidos. Los integrantes del grupo son este servidor Adviel Martínez de Asa, Remy Nicolás Payano Rosario y Charlotte Lapot Díaz. Espero lo disfruten. Existen varios tipos de densidad. Podemos mencionar la densidad absoluta, que es una magnitud intensiva de la materia y se emplea para expresar la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. También está la densidad relativa, que se denomina como aquella densidad que hay entre una sustancia en relación con otra sustancia que es tomada como referencia. También está la densidad aparente, es aquella que presenta materiales que están constituidos por materiales heterogéneos. Un ejemplo de ello sería el suelo, que se encuentra compuesto por diversas sustancias y que contiene en su interior intersticios de aire. Por ello, su densidad total es en realidad inferior que si este estuviese compacto. Está la densidad media, que es aquella que se calcula para un sistema heterogéneo. Para obtener la densidad media, se divide la masa del objeto por su volumen. Y la densidad puntual, que se utiliza para calcular la densidad en sistemas heterogéneos que presentan una densidad distinta dependiendo del punto, la posición o la porción de una sustancia. Entre las características de las densidades podemos manifestar que esta representa la masa de un cuerpo dividido su volumen. Normalmente se le expresa en gramos por centímetros cúbicos o kilogramos por metro cúbico. Es un concepto muy utilizado en física y en química para analizar las sustancias. Y la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico, es decir, cualquier sustancia cuya densidad sea menor que la del agua flotará y si es mayor se hundirá. La importancia de la densidad. La densidad es una propiedad física de gran importancia en la caracterización, identificación y uso de sustancias o materiales. Muchos procesos químicos como la fermentación del almidón, la fabricación de ácidos y la oxidación del amoníaco se controlan midiendo la densidad. Hoy en día, el contenido del agua en el alcohol hidratado utilizado como combustible se controla en las estaciones de servicio a través de la densidad de la mezcla hidroetanol. Los polímeros comerciales como el polietileno se caracterizan comercialmente por sus densidades. Las sustancias simples de muchos elementos químicos se pueden identificar por sus valores de densidad. La fórmula para calcular la densidad de un objeto es P, que es igual a M dentro de V. Esto significa que la densidad, que es representada por la P, es igual a masa entre volumen, de lo cual además podemos deducir que la densidad es inversamente proporcional al volumen. Mientras menor sea el volumen ocupado por una masa determinada, mayor será la densidad. La densidad es una de las propiedades físicas de la materia y puede observarse en sustancias en sus distintos estados, sólido, líquido o gaseoso. Preguntas sobre la densidad sólida. ¿Qué masa en gramos tiene un cubo de oro si su densidad es igual a 19,3 gramos y si su longitud es de 3 centímetros? La respuesta a esto es 173,3 gramos de oro. Esto basándonos en la fórmula de la densidad. P es igual a M dividido entre B. M masa y V volumen. Teniendo los datos de que el oro es de 19,3 y su volumen, ya que los lados del cubo son de igual longitud, su volumen es de 9 centímetros al cubo. Así que la masa de la ecuación que obtenemos, que es M igual a D por V, que lo que dice es masa es igual a densidad por volumen. Y nos queda cambiar sus valores y calculamos su masa.
Un objeto de masa de 28 gramos ocupa un volumen de 18 centímetros cúbicos. ¿Flotará en el agua? Podemos determinar que no flotará, ya que para que un cuerpo flote en el agua, si su densidad es menor que la del agua y la densidad del agua es igual a 1 gramo centímetros cúbicos, y podemos ver que la densidad del objeto es de 1,56 gramos centímetros cúbicos, así que no flotaría por el desbalance, ya que es más pesado la masa de 28 gramos. La densidad de un sólido regular e irregular son variables y dependen de su volumen y masa propia. La densidad de un sólido ligero puede llegar a ser de 1000 kilogramos metros cúbicos. La densidad relativa de un cuerpo es el resultado que se obtiene al dividir la densidad de dicho cuerpo entre la densidad del agua. A veces, la densidad de una sustancia es expresada diciendo cuántas veces es más densa que otra sustancia que posee igual volumen. El agua, que es de las sustancias más abundantes, es empleada como base de comparación. A la densidad del cuerpo se le llama densidad relativa o también gravedad específica, el cual es un número abstracto y no tiene unidades. La densidad relativa de un líquido se mide con un frasco especial llamado pignómetro. El pignómetro es un pequeño frasco de vidrio de volumen exacto y conocido. Este se pesa vacío, limpio y seco. Luego, con la muestra a la temperatura previamente establecida, se llena el pignómetro hasta el borde inferior del cuello, mientras se sostiene en alto y se evita el derrame de la muestra. Luego, se coloca la respectiva tapa. Luego de esto, se limpia y se seca el cuerpo del pignómetro con cuidado. Seguidamente, se pesa el pignómetro lleno y se anota la temperatura del trabajo. A través de las diferencias se obtiene la masa del líquido y, según la capacidad del pignómetro, se conoce el volumen de la temperatura con la que se trabajó. Una vez se termine, se debe de vaciar el contenido y, de ser necesario, lavarlo. La densidad relativa de un cuerpo es el resultado que se obtiene al dividir la densidad de dicho cuerpo entre la densidad del agua. A veces, la densidad de una sustancia es expresada diciendo cuántas veces es más densa que otra sustancia que posee igual volumen. El agua, que es de las sustancias más abundantes, es empleada como base de comparación. A la densidad del cuerpo se le llama densidad relativa o también gravedad específica, el cual es un número abstracto y no tiene unidades. La densidad relativa de un líquido se mide con un frasco especial llamado pignómetro. El pignómetro es un pequeño frasco de vidrio de volumen exacto y conocido. Este se pesa vacío, limpio y seco. Luego, con la muestra a la temperatura previamente establecida, se llena el pignómetro hasta el borde inferior del cuello, mientras se sostiene en alto y se evita el derrame de la muestra. Luego, se coloca la respectiva tapa. Luego de esto, se limpia y se seca el cuerpo del pignómetro con cuidado. Seguidamente, se pesa el pignómetro lleno y se anota la temperatura del trabajo. A través de las diferencias se obtiene la masa del líquido y, según la capacidad del pignómetro, se conoce el volumen de la temperatura con la que se trabajó. Una vez se termine, se debe de vaciar el contenido y, de ser necesario, lavarlo. Preguntas sobre la densidad líquida. ¿Qué es el peso específico? El peso específico es la magnitud física que indica el peso que hay de una sustancia en cada unidad de volumen que ésta abarca. Visto de otra manera, el peso de una sustancia es una fuerza o es la fuerza que ejerce su masa afectada por la aceleración de la gravedad. ¿Por qué se acostumbra y es necesario indicar la temperatura cuando se reporta la densidad de una sustancia? Es necesario tener en cuenta la temperatura porque ésta influye en el valor de la densidad. A medida que aumenta la temperatura,
la densidad del líquido se hace ligeramente menor. El siguiente problema le dimos respuesta, ya que su respuesta es que quedarían ordenados porque la densidad de cada sustancia afecta en el orden que se colocan uno arriba de otros. En más grande va hacia abajo y la sustancia más pequeña va hacia arriba. Como puede ver en el dibujo que se realizó, vemos que el mercurio está abajo, ya que es el que tiene más densidad. Luego está el agua y luego está el ciclohexano. Si añadimos un huevo al agua sin sal, podemos ver que sucede lo siguiente. Pues el huevo procede a hundirse. Eso se debe a que la densidad del huevo es mayor a la del agua. Ya he añadido la sal, procederé a introducir el huevo para ver lo que pasa. Como podemos ver, este se mantiene más a flote debido a que la densidad del agua cambia lentamente en consecuencia a la sal añadida. Buenas, ahora mismo estamos realizando un experimento relacionado a la densidad de distintos líquidos. Aquí tenemos agua con un colorante, tenemos líquido de fregar y champú. Entonces vamos a proceder a pasarlo para que se vean. Estos están todos en equivalencia de cantidad, todos están con la misma medida, medido con una cuchara medidora. Vamos entonces a proceder. En esta primera continuación, lamentablemente al color del agua ser rojo, el champú no se nota tanto, pero podemos ver que el agua, el champú y el detergente para fregar se han dividido por sí solos a la hora de ponerlos en el envase. ¿Por qué? Porque estos tienen diferentes densidades. Densamente, por lo que he podido analizar, es que el detergente de lavar los platos es densamente mayor, ya que se fue más al fondo. Luego podemos ver que el champú se quedó en esta área de aquí en el medio, queriendo demostrarnos que es densamente un poco menor que el agua con colorante que tenemos aquí arriba. Quiere decir que usamos un colorante normal y usamos el detergente y el champú que vemos aquí arriba. Lamentablemente, como mencioné, no se logra ver exactamente el champú, se logra ver aquí por el color del líquido del agua. Pero en consecuencia esto era lo que queremos demostrar, que la densidad, a pesar de que son líquidos, podemos demostrar de que cada uno tiene una diferente y se repelen de cierta forma. Se puede concluir que la densidad es una propiedad física que nos permite saber la ligereza o pesadez de una sustancia, la cual puede ser determinada por una relación de masa-volumen. Hoy en día existen diferentes métodos para hallar la densidad de todo tipo de sustancia, siendo unos más precisos que otros. Con este laboratorio se determinó que el método más usual es el principio de Arquímedes, ya que mientras un cuerpo desaloje volumen, puede determinarse su densidad. Además, esta es afectada por cierto cambio ya sea temperatura o presión, lo que provoca que el cuerpo pueda ser más ligero o pesado. Con la instrumentación del laboratorio, que es el pignómetro, se puede ser más preciso en la medición de masa de ciertos líquidos, disminuyendo considerablemente los posibles errores de precisión.